Bueno, buenas noches, bienvenidos. Realmente es un gusto, una vez más, poder hacer una presentación de una actividad que creo que es original, porque si estamos dando continuidad a un espacio que siempre nos queda corto en los congresos, las jornadas, los simposios, es el de las preguntas. Quedaron muchas preguntas en la actividad de pacientes post-COVID y cuál era su evolución. Por lo tanto, a pedido de la gente y por el grupo que constituyó este webinar, se motivó con esto, estamos hoy aquí reunidos. Por lo tanto, le vamos a dar a Marco la palabra para que nos diga cómo va a ser la dinámica y de qué manera vamos a participar de este evento que realmente es muy interesante. Bueno, Marcos. muchas gracias, Julián. Buenas noches a todos. Sí, como vos decís, la idea de esta reunión, de esta webinar, es darle continuidad al tema del seguimiento post-COVID, basándonos más que nada en las preguntas que quedaron pendientes de la presentación anterior y las que surjan, que es las que queremos ir recolectando a lo largo de esta reunión durante cada charla. La idea inicial es volver a hacer un breve resumen de lo que charlamos la vez pasada por parte de cada uno de los disertantes, o sea, hacer el enfoque neumológico, el enfoque cardiológico, la visión kinesiológica, y hoy vamos a arrancar con un agregado extra, un aporte que nos viene muy bien desde el Hospital Italiano, con la corte de pacientes que vienen siguiendo ellos desde el consultorio post-COVID. La idea es que vayan recolectando preguntas, que puedan dirigirlas a cada uno de los disertantes, sería más fácil, y vamos a irlas resolviendo todas y discutiendo hacia el final de todas las presentaciones. Me acompaña también Sergio Zunino, que va a coordinar y manejar los tiempos y también las preguntas, así que bueno, vamos a, en honor al tiempo y tratando de cumplir y finalizar a las 9 y dar lugar a todas las preguntas, que es lo que quedó pendiente. Entonces, primero va a empezar Joaquín Maritano Furcado, que es neumonólogo del Hospital Italiano y coordina el servicio o el consultorio de control post-COVID. Así que es un gusto para mí presentarte, Joaquín, y bueno, y que nos ayudes un poco con este tema. Bueno, muchas gracias Marcos por la invitación, vos y todo el equipo. Un poquito vengo a hablar de nuestra cohorte de seguimiento en pacientes que tienen COVID-19, particularmente severo y crítico. Todos sabemos que dejar de compartir la pantalla, compartir la cámara. Todos sabemos que el COVID-19, dio un impacto muy importante en la salud global y sabemos que el COVID-19 tiene una presentación que va avanzando desde los estadios más graves, que puede ser muerte, enfermedad severa, a lo que es más prevalente como enfermedad leve, moderada, o inclusive asintomáticos, que no es muy claro cuántos son. Ahora, sumado a esto, tenemos que cuando apareció el COVID-19, nuestro paradigma era que si no se sabía algo era porque no estaba descubierto, y si nosotros no conocíamos algo, teníamos que ir a buscarlo a nuestro GPS, que son las herramientas habituales que tenemos, que son PubMed, Google, Cielo, etc. Ahora, esto planteó un nuevo paradigma, el GPS se rompió y teníamos que pasar a nosotros buscar un nuevo paradigma para encontrar información. Entonces decidimos como objetivo buscar ver en función respiratorio, persistencia de síntomas y patrones de imágenes a 3 meses de COVID. Buscamos COVID severo crítico, hicimos una muestra de conveniencia de los pacientes que se reclutaban en base a la historia clínica del hospital y los llamamos para venir a 3 meses, con lo que decidimos tener a 72 pacientes para tener un poder y una precisión suficiente para obtener una alteración del 20% en el funcional respiratorio. Para eso decidimos tener a los 3, 6 y 12 meses, que ahora voy a mostrar los datos de los 3 meses, en los que en la intervención inicial de los 3 meses tomamos un registro de síntomas, una calidad de vida en base a un SF36, un FACIT-F de 3 meses, y vimos tomografía computada y funcional respiratorio. Como resultados basales encontramos a 72 pacientes, que el 40% eran mujeres, de una edad media de alrededor de 63 años. Ellos, la gran mayoría, tienen comorbilidades, alrededor de más del 50%, dos o más, y tienen un BMI de alrededor de 31. Los síntomas basales eran los habituales para un COVID: disnea, tos y fiebre a la cabeza, aunque hay toda una gran variabilidad en cuanto a los síntomas que se pueden encontrar. Ahora, ¿dónde y cuándo los encontramos en el hospital? Bueno, de todos los pacientes que eran hospitalizados, sabíamos que
De esos pacientes, alrededor estaban 12,5 días de hospitalización. Ahora, sabíamos también que el 50% de nuestra cohorte de 72 pacientes estaban 8 días en terapia intensiva, de los que estaban en terapia intensiva, y del total, 18% habían tenido ARM, de esos son 14 días de ARM promedio. ¿A dónde se iban al alta? El destino era al domicilio, en alrededor del 90,2% de los casos. Un porcentaje menor iba a una internación domiciliaria, un porcentaje todavía menor iba a un centro de tercer nivel de rehabilitación. Y sabíamos que la cantidad de pacientes que requerían oxígeno domiciliario era un porcentaje alrededor del 7%, y 1 de cada 6 pacientes requerían corticoides al alta. Ahora, ¿qué síntomas presentaban? Bueno, a los 3 meses pudimos registrar prospectivamente la totalidad de los síntomas que referían en comparación con el principio. Y acá pueden ver en este gráfico, en azul los síntomas iniciales y en naranja los síntomas a 3 meses, donde se puede ver que disnea y tos disminuían, aunque estaban prevalentes en alrededor de un 20% de los pacientes, pero síntomas que se hacían más persistentes eran mialgias y artralgias, por ejemplo, pero también manteniéndose bastante, por ejemplo, síntomas como dolor torácico, cefaleo, como está escrito también, vamos a ver más adelante, fatiga. Ahora, a los 3 meses, ¿cuántos síntomas se encontraban realmente? Y bueno, vimos que solamente menos de un 40% de los pacientes no tenían ningún síntoma, y que algunos pacientes, una minoría, podían llegar a tener alrededor de entre 5 y 8 síntomas, disminuyendo progresivamente, obviamente, desde el inicial de 0 síntomas. Y como mencionaba, la mayoría presentaban síntomas, es decir, alrededor de un 61% se podrían clasificar como lo definido como un post-COVID. Un COVID largo, como se prefiera llamar. Ahora, ¿cuánto era la disnea, que dijimos que era un síntoma que tenía alrededor del 21% de los pacientes? Bueno, cuando se subclasificó, no en si tenían o no disnea, sino en cuánto se refería de falta de aire, ahí dio un poquito distinto, y vimos que los pacientes en una prevalencia mayor al 20% tenían un MMRC de 1 o más, es decir, no clasificaban lo mismo su capacidad de caminar como lo que tenían su referencia a lo que es disnea. Y de los pacientes de la totalidad, alrededor de un 76%, o sea, 3/4 habían logrado volver a su actividad laboral previa de los que trabajaban inicialmente, ¿no? Y de los que tenían corticoides inicialmente, de ese 16%, alrededor del 9,7% seguían teniendo algún tipo de tratamiento. Ahora, ¿qué fue lo que vimos de calidad de vida, que era una de las cosas que más nos interesaba ver? Bueno, vimos que de estas dos escalas, que una es el FACIT-F, que es una escala que se usa para evaluar calidad de vida y fatiga principalmente, habitualmente se usa en trials de reumatología o en cáncer, pero se usa en otros estudios, y el SF36, al que quizás estén más familiarizados, en caso del componente físico, el mental y la evaluación de salud. Pudimos medir dos cosas. Por un lado, este score compuesto que se hace, que se toma toda la esfera física y la esfera mental y se compara con lo que sería el promedio de la población argentina, con datos que están tomados hace unos años, lo que vimos es que, dividiéndolo en pacientes que pasaron por terapia y pacientes que no pasaron por terapia, los pacientes que habían pasado por terapia intensiva no tenían grandes diferencias con los que no habían pasado por terapia intensiva. Y además, que el componente físico era el más afectado, mientras que el mental no solo estaba no afectado, sino que parecía estar mejor que el referido para la normalidad de una población de referencia. Que es algo interesante, que no nos explicamos del todo. Está descrito, por ejemplo, en pacientes que pasaron por distrés, en pacientes que pasaron por quimioterapia, que no es obviamente lo mismo, pero para pensar en paralelismos. Ahora, ¿qué esferas fueron las más afectadas? Bueno, en el FACIT-F vemos que, a pesar de que la fatiga se refiere mucho cuando se pregunta fatiga, sino que en el consultorio uno se da cuenta que la gente por ahí no es tan fácil, y por ahí uno antes de esto no era tan capaz de poder diferenciar entre fatiga, falta de aire y cansancio, no estuvo tan afectada, al menos esta población, de severos y críticos, y quizás sí la funcionalidad posterior, aunque no tanto del bienestar emocional ni el social. Ahora, cuando vemos la escala de SF36, vemos que hay dos cosas que están más afectadas, que reflejan un poquitito lo mencionado previamente. Vitalidad, salud general, rol físico, dolor y función física están bastante afectados, que es por eso que está afectado el componente físico, y particularmente evolución de salud, que pregunta, con respecto al año anterior, ¿cómo estabas vos? Está bastante afectado, cosa que habla del impacto del COVID en la calidad de vida de estas personas relativamente al tiempo, ¿no? Cuando vemos los funcionales respiratorios, vemos que la capacidad vital y el BEFS1 globalmente de la población está conservado, cosa que no es ilógica, porque la mayoría de los pacientes es más bien una neumonía que resuelve,
con un montón de particularidades que vamos a mencionar con respecto a lo sistémico, pero a fin de cuentas en la gran mayoría es eso, y una DLCO levemente disminuida, lo que es lógico para una patología que afecte el pulmón en forma difusa. Buscamos correlaciones, que no voy a entrar a hablar acá, entre el momento previo y el momento post, que son lógicas saber para tratar de predecir quiénes pueden tener más afectación de calidad de vida. La verdad es que no lo encontramos, pero sí podemos analizar un poquito en forma exploratoria qué cosas se correlacionaban con un mayor impacto en la calidad de vida. Y lo que podemos ver ahí es que la calidad de vida física disminuye cuanto menos uno puede caminar y cuanto más disnea uno tiene. Y cuantos más síntomas tiene uno, peor calidad de vida. O sea, hablando de cuánto la funcionalidad y la falta de aire afectan la calidad de vida. Entonces, sabemos que es un estudio prospectivo y que vamos a poder quizás ver mejor relación entre los diferentes factores, pero sabemos que esas son fortalezas y debilidades que tenemos, es que quizás el tratamiento fue en diferentes momentos de pandemia, fue una muestra de conveniencia a fin de cuentas, y hacer análisis predictivos no tuvimos la fuerza necesaria, aunque no fue el diseño. A fin de cuentas, teníamos pacientes con edad media avanzada con comorbilidades, la mayoría habiendo persistido sintomáticos a los 3 meses, 1 de 4 habiendo tenido alteraciones en el funcional, habiendo tenido también un mayor impacto en calidad de vida, en lo físico y no tanto en lo mental, y un alto impacto de la disnea, el número de síntomas sobre la calidad de vida. Bueno, muchas gracias por el tiempo, y eso sería todo. Hola, bueno, buenas noches, muchas gracias Joaquín por tu disertación. Bueno, después vamos a tomar las preguntas para realizarte. Le damos paso a Adrián Carlesi, médico cardiólogo, jefe de imágenes cardíacas no invasivas del Hospital José María Cuyem de Santa Fe. Bueno, Adrián, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias de vuelta por la invitación. En la reunión pasada lo que nosotros habíamos mostrado era nuestro registro de resonancia cardíaca de pacientes post-COVID. Muy bien. Quiero mostrar el trabajo o el corte que nosotros hicimos de este trabajo y que estamos enviando a revisión para publicar. El subestudio de registro cardiológico de pacientes post-COVID en el subestudio de resonancia magnética incluyó 156 pacientes. La edad media fue de 48%. 58% de estos pacientes fueron COVID leves, 35% fueron COVID moderado y solamente menos del 6%, aproximadamente el 6%, fueron severos o críticos. El estudio de resonancia cardíaca se realizó con una media de 58 días desde el alta epidemiológica y lo que nosotros encontramos es una anormalidad en la resonancia cardíaca del 28% de los pacientes. Las alteraciones cardíacas se desglosaron en las diferentes variables. Las alteraciones más frecuentes fueron las alteraciones funcionales, es decir, la disfunción del ventrículo izquierdo, la disfunción sistólica y predominantemente la disfunción sistólica del ventrículo derecho. La presencia de edema o realce tardío aislado, es decir, de afectación estructural, fue de un 2,5% de edema y un 7,5% de realce tardío, es decir, de fibrosis, evaluada a través de resonancia magnética. La pericarditis o la miocarditis, o sea, criterios de pericarditis y de miocarditis, se vio muy poco frecuente. ¿Y cuáles fueron las variables que estuvieron relacionadas con la presencia de alteración cardíaca en la resonancia? El sexo masculino fue más frecuente encontrar alteraciones cardíacas en la resonancia. Esto también es en coincidencia con la evolución que tienen en la fase aguda el sexo masculino. Otra de las cosas, los pacientes que estuvieron internados tienen mayor alteración cardíaca en la resonancia que aquellos que cursaron la enfermedad en sus hogares. Y los cuadros que no fueron leves fueron más frecuentes de encontrar en forma estadísticamente significativa que aquellos pacientes que cursaron el COVID leve. Y una de las cosas que nosotros vimos es que la presencia de realce tardío gadolinio, es decir, la presencia de fibrosis, impacta en lo que es la funcionalidad. Es decir, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en aquellos pacientes que tenían realce tardío gadolinio fue del 54% y la fracción de eyección en los que no tuvieron realce tardío fue del 62%. Eso es estadísticamente significativo. Y lo mismo que a nivel del ventrículo derecho, en donde la
media de fracción de eyección fue diferente si tenían o no tenían realce tardío de gadolinio, por lo cual la presencia de este tipo de realce, de este tipo de fibrosis, impacta en la funcionalidad. Entonces, en conclusiones cortas, casi un tercio de los pacientes post-COVID en nuestro registro tienen alteraciones a nivel de la resonancia cardíaca. Las alteraciones más frecuentes son alteraciones de tipo funcional, es decir, depresión de la función sistólica biventricular, y en casi la gran mayoría de estas son de carácter leve. Las alteraciones que evidencian algún tipo de compromiso estructural miocárdico, es decir, realce tardío de gadolinio evidenciando fibrosis, edema o la presencia de miocarditis o pericarditis, fueron menos frecuentes, siendo la más frecuente la presencia de realce tardío de gadolinio. Y cuando nosotros tenemos realce tardío de gadolinio, evidentemente este realce impacta sobre la función sistólica porque las fracciones de eyección de ambos grupos son diferentes en forma estadísticamente significativa. Muchas gracias de vuelta por la invitación y gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Muy interesante lo que estás contando, un tercio de los pacientes. Digamos, el COVID no es gratis a nivel cardiológico tampoco, ¿no? Bueno, vamos a continuar dentro de lo que es el enfoque interdisciplinario con el licenciado Santiago Larritegui, que es licenciado en Kinesiología y Fisiatría y es coordinador del Servicio de Kinesiología del Hospital de la Baxada Paraná en Entre Ríos. Así que, Santiago, te damos la palabra y, bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Básicamente el resumen de la charla es que yo quiero volver a hacer énfasis en los requisitos que por ahí pedimos para ingresar al programa, que es justamente la derivación del médico clínico, neumonólogo o cardiólogo, que el paciente tenga un apto cardíaco para realizar ejercicio, porque el paciente justamente cuando vaya a rehabilitación va a hacer ejercicio, y ahora voy a hablar de eso, y que sobre todo hable ya el médico de la predisposición, o sea, le pregunte al paciente si tiene predisposición a querer mejorar e incentivarlo desde todos los ámbitos que lo atiendan al paciente, que el paciente tiene que hacer ejercicio. Si al paciente le genera miedo hacer ejercicio y el médico le dice, sí, la verdad que, no sé, no te recomiendo que hagas ejercicio, el paciente claramente va a tener una barrera y va a ser muy complicado entrenarlo después. Entonces, ¿qué hacemos en rehabilitación? Entrenamiento de la fuerza. Este paciente fue un paciente que cuando estuvo internado estuvo con máscara con reservorio a 15 litros, fuimos descendiéndolo progresivamente y fíjense que llegó a estar al mes o mes y medio, no recuerdo cuándo fue la foto, sin oxígeno, realizando sentadillas. Entrenamiento de la capacidad aeróbica. Este es otro paciente que además de haber tenido COVID, el paciente tiene una enfermedad autoinmune y ha desarrollado una fibrosis pulmonar y él ya previo a su internación por COVID utilizaba oxígeno para hacer ejercicio y ahora obviamente también lo usa, pero entrena y realiza caminatas, es decir, que los pacientes con oxígeno pueden y tienen que hacer ejercicio. Entrenamiento de la flexibilidad, porque la flexibilidad es una capacidad que se debe entrenar. Educación y automanejo, en donde explicamos al paciente cuándo está saturando, qué oxígeno le ponemos, lo hacemos partícipe de la rehabilitación y lo invitamos a que él también colabore en la misma, e incentivo de actividad física, mensurando la misma con, por ejemplo, aplicaciones como podómetros que se pueden bajar en el celular. Todos estos 4 componentes que nombré de forma rápida, lo importante es que sepan que debe hacerse esto en la rehabilitación y rehabilitación respiratoria no es maniobras de fisioterapia respiratoria, no son, no sé, ejercicios respiratorios simples, sino que la rehabilitación respiratoria es un entrenamiento que debe estar orientado y manejado por los kinesiólogos y médicos también si están en el equipo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Ahora sí, con ustedes el doctor Martín Maglio, también del Hospital Cullen de Santa Fe. Él el webinar pasado presentó otra cohorte distinta
de pacientes en seguimiento post-COVID. Así que bueno, Martín, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Esta es una parte, actualizamos un poco la información de lo que se viene trabajando en el Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Cuyen de Santa Fe. Es una cohorte que comenzó a trabajarse desde ya el primer paciente ingresó en octubre del año pasado, fines de septiembre, principio de octubre, y hoy estamos contando con un número significativo de pacientes. Están registrados 360 pacientes en el seguimiento, los cuales son evaluados a los 30 días de la alta epidemiológica, a los 3 meses, y a los 6 meses con distintas evaluaciones estructuradas que, bueno, no es momento para determinarlas. Pero acá lo que vamos a mostrar es un corte parcial que hicimos a fines de abril con 235 pacientes, 51% de ellos hombres, con una edad media de 48 años, con las distintas características como antecedente de COVID previo, donde encontrábamos, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes que consultaron fueron cuadros leves, después fueron seguidos obviamente representando el 63% de los casos que nosotros evaluamos, moderado en un 30% y severos críticos teníamos a ese momento un número no muy significativo, no muy representativo, pero sí la distribución de estos pacientes, de los antecedentes de la severidad, es muy representativo de lo que pasa en la práctica. Por eso nos interesó mucho poder mostrar esto. Dentro de las características demográficas, lo que podemos mencionar, ahí tienen ustedes la diferencia estadística, donde fundamentalmente lo que vimos por separación, por grupo y por severidad, es que en tanto fundamentalmente el antecedente de hipertensión como de la obesidad y inclusive el sexo fueron factores diferenciadores y que tuvieron su correlación estadística significativa en la muestra entre leves, moderados y críticos. Evidentemente algo está pasando acá. A ver si puedo. Ahí está. Un número importante de nuestros pacientes, aproximadamente en esa muestra eran 208 pacientes, se les realizó una tomografía de tórax donde se pudo observar, como ustedes saben, esta es una clásica imagen de una tomografía típica donde las características propias del COVID era justamente la atenuación en vidrio esmerilado, la consolidación o el patrón en empedrado, y a partir de eso, de acuerdo a esos hallazgos, las informábamos como normales o anormales. ¿Y qué encontramos? Que existe una gran proporción de alteraciones de tipo tomográfico, pero no todas relacionadas con el COVID. Ahora sí, en un 40% de los casos encontramos alteraciones relacionadas con el COVID, y eso es un número importante, fundamentalmente considerando que eso fue representativo tanto de pacientes con cuadros graves, con cuadros severos, como también con cuadros leves, que es ahí donde más nos sorprendió. Esta es la distribución de acuerdo a las tomografías alteradas, donde vemos que mayormente eran pacientes con cuadros leves los que tenían alteraciones tomográficas. A nivel de la espirometría, que debemos decir que incluimos todos los pacientes realizan espirometría, salvo que tengan alguna alteración funcional. Nosotros no tuvimos restricciones en la realización de las mismas, gracias a que todos, el hospital nos proveyó de filtro biológico y todos los elementos de seguridad como para poder hacer el método. Encontramos que patrón normal, clásicamente, y expresado como se expresaba clásicamente, encontramos en el 65% de los casos, y que encontramos un patrón restrictivo frecuente en el 32.5%. No fue frecuente el patrón obstructivo, como ustedes verán, y como verán, tiene una distribución muy similar, tanto en las formas leves, moderadas o graves, de esa distribución con esa afectación a nivel de la BSUF1 como en esta diapositiva, o de la capacidad vital forzada como se ve en esta otra diapositiva, donde se encuentra una diferencia estadística entre los distintos grupos. Si ustedes ven gráficamente esta diapositiva, vemos que la proporción de hallazgos normales en la capacidad vital es bastante parecida, bastante regular, salvo en el caso de los graves, donde la muestra era menor, pero que va siendo más, digamos, más fácil o más frecuente de encontrar cuanto más severo es la afectación de los pacientes. Y el test de marcha, que nosotros le ponemos mucha jerarquía porque nos da realmente un posicionamiento con respecto al impacto que tiene el paciente en el día a día, como ya se ha estudiado en otras enfermedades y en varias series de pacientes COVID o post-COVID, nos sorprendió ver alterado en el 40% de estos pacientes este test de marcha. Y lo llamativo fue que en realidad estaba alterado tanto a nivel de los casos leves
esperábamos que los que estuvieron internados en terapia intensiva o en sala general a los 30 días tengan una alteración en el test de Matcha porque tiene justamente relación con el impacto de la enfermedad, pero nos llamó la atención, como lo dijimos en la charla anterior, la afectación en el grupo de los cuadros de las personas que tuvieron cuadros leves o moderados, quiere decir esas personas que no recibieron internación y que evidentemente tenían algún grado de alteración, y que esos niveles, esas alteraciones en el test de marcha, se correlacionaron y nos fueron definidos como caídas en la saturación, la presencia de alteraciones en la frecuencia cardíaca, síntomas que obligaron a parar, como por ejemplo dolor precordial, o directamente dificultad para poder sostener la marcha durante los 6 minutos. Y otro punto interesante de este estudio, que nos llevó ahora a profundizar un poco más los estudios en este campo, son el impacto a nivel de las emociones o a nivel emocional, donde fundamentalmente encontramos que una proporción significativa por encima de la media poblacional, que más o menos está en un 16%, tenían alteraciones en el test, en los formularios o en el inventario de depresión de Beck, como en el de la ansiedad, y que lo llamativo es que la mayor parte de las personas afectadas, y coincide con el estudio del italiano presentado recién, que es llamativo que las personas con problemas menos graves fueron los más afectados en la órbita de los aspectos emocionales. Cosa realmente sorprendente y que en este número importante de pacientes también así lo demuestra. Esto brevemente es la presentación rápida de un equipo que está representado acá por una pequeña muestra, por así decirlo, de un gran equipo de trabajo que incluye a varias áreas del hospital y que, bueno, estamos muy contentos de poder seguir realizándolo. Desde ya, muchas gracias. Bueno, bienvenido Marquitos. Vamos ahora sí a lo que todos queremos, que es la sesión de preguntas. Lo vamos a dividir por una cuestión de prolijidad. Preguntas para los neumonólogos, preguntas para cardio y preguntas para kinesio. Así creo que va a ser un poco más prolijo. Una pregunta que hace el doctor Mataruco, fundamentalmente para los neumonólogos, es: se ve el tema de la disnea, la astenia, la fatiga, la dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. ¿Es lo que se ve, lo que ven ustedes en el seguimiento post-COVID, en el consultorio habitualmente? Martín y Joaquín. Si querés contesto. Dale, gracias, Martín. Sí, lo que yo diría es que en algunos pacientes sí se ve la imposibilidad, pero hay que diferenciar mucho en qué paciente se está viendo uno. Una cosa es un paciente que acaba de pasar por una internación, que tuvo una neumonía hipoxémica, quizás se fue a casa con oxígeno, quizás requirió corticoides, y más que más, si pasó por más leve. Corto. Dicho eso, hay veces que los pacientes con un COVID más leve pueden tener muchos más síntomas que un paciente con un COVID severo y puede ser bastante más incapacitante. Lo que yo diría es, con respecto a diferenciar los síntomas, hay un problema casi lingüístico en la palabra fatiga, falta de aire y agitación, y lo que pasa a veces es que hay una cierta confusión entre la fatiga, la falta de energía que puede producir un post-COVID en un paciente leve, y la fatiga que puede tener un paciente después de una internación, con la secuela de internación que suele ser reversible en mi perspectiva, versus lo que puede llegar a ocurrir en otras circunstancias. Y por eso es importante interrogarlo bien, ver qué pasa. Muchas veces lo que pasa es que, como está tan difundido el tema de las secuelas, pacientes con COVID leve vienen con una sobre representación de su disnea, vienen diciéndote: yo también y me siento como... Y eso creo que hay que saber contextualizarlo, no subestudiarlo obviamente, pero sí contextualizarlo y saber, como bien mostró en su presentación, que lo primero es cuán grave fue el COVID, y lo segundo es ver si los síntomas, que pueden ser molestos y hay que darles relevancia, corresponden a secuelas físicas orgánicas, o es algo que más que nada hay que enseñar a manejar. Exactamente, perfecto. Y me parece... Martín, ¿vos tenés algo más para agregar? Sí, una de las... Porque las poblaciones de ustedes son distintas. Las de italianos tienen una cohorte de pacientes más mayores y tal vez más comórbidos que la que mostraste vos de Santa Fe, ¿no? Y críticos también, ¿no? Es que digamos, lo bueno que tiene el estudio nuestro es que se abrió para que ingresen los pacientes que tenían síntomas post-COVID, o sea, fue abierto, es sesgado, tiene sus limitaciones, justamente porque, por ejemplo, no vimos los pacientes, que es un problema que ocurre en todo el mundo, que no se mueven de la casa por limitaciones, que eso pasa. Y eso es un punto flojo de la mayoría de los estudios de seguimiento post-COVID. Pero
Lo que nosotros vemos en la práctica, creo que a todos nos pasa, fuera del estudio, que no es la práctica general, es que los pacientes consultan por fatiga, consultan por dolores musculares y por dolores articulares y consultan por disnea. Está muy bien, nosotros tenemos que tratar de buscar las herramientas para hacer esa diferenciación. Me parece que fantástico el interrogatorio, tiene que ser la piedra angular, pero acá cuando nosotros le sumamos el test de March de 6 minutos, que es un método simple, que se puede realizar con todas las características técnicas ATS-RS como para poder hacer que sea reproducible, o irnos a un test mucho más simples, como el sit and step de 1 minuto, como que parecía una pequeña representación de lo que está pasando, nos ayuda mucho a poder diferenciar cuándo es disnea, cuándo es fatiga y qué grado de impacto tiene en esto, más allá también de los formularios, por supuesto, ¿no? Pero lo vemos muy frecuentemente en leves, mucho, leves y moderados, y que nos orienta también a buscar otro tipo de compromiso. Martín, Claro. inclusive te secundo eso, que justamente lo que vimos nosotros es que cuanto peor es la caminata, peor es la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea que eso habla un poquito del impacto general de eso y que es algo representativo. Me dan pie, Sergio, te tomo un segundito la coordinación. Con respecto a los estudios que ustedes están mencionando y a las poblaciones distintas que estudiamos post-COVID, entiendo que uno evalúa distinto a alguien que estuvo ventilado de alguien que por ahí lo pasó en la casa, en donde, bueno, hay que diferenciar algunas cosas, pero los estudios funcionales sencillos, como el test de marcha que mencionaban ustedes, nos puede ayudar a ver el impacto concreto, objetivo, si desatura, cuánto camina y demás, nos puede ayudar a diferenciar en las cosas que el interrogatorio no nos termine de cerrar, ¿no? Pero digamos, ustedes tienen un panorama para difundir o para sugerir respecto de cómo van a seguir a un paciente que estuvo crítico, que le llegó al consultorio en cuanto a qué estudio le piden o en qué momento, y un paciente que no estuvo internado, para poner los dos extremos, y qué seguimiento proponen ante un mismo síntoma o ante estos síntomas comunes que estamos mencionando. Es decir, cuándo le hago un test de marcha, qué tiempo, y cuándo le hago una imagen o un examen funcional. No sé qué les parece eso para diferenciar un poco, porque la población que uno recibe en consultorio es heterogénea y vamos a tener un paciente que estuvo ventilado y un paciente que viene de la casa con angustia, pero bueno, puede tener un componente secular aunque no estuvo en respirador o simplemente psicológico, y bueno, ahí está el arte, ¿no? No sé qué piensan de eso. Si querés, Martín, vos primero. Mirá, nosotros manejamos en este momento opción de mínima y máxima con respecto a los pacientes, ya sea leves o graves críticos. Por supuesto que tiene que ver con el grado de impacto también, con el grado de afectación, pero nosotros, primero y principal, función pulmonar le pedimos absolutamente a todos, a menos que venga una persona que tuvo COVID hace 30 días y ya está corriendo y no tiene disnea, como ha pasado, esa fue la razón por la cual a 20 pacientes no le pedimos espirometría, porque la persona por su cuenta volvió a la normalidad de su vida pre-COVID. Pero en general le pedimos una espirometría, le pedimos una imagen radiográfica simple, una radiografía de tórax simple, y si tiene limitaciones o la persona se presenta limitaciones, por supuesto que avanzamos a un test de marcha de 6 minutos y eventualmente estudios de función pulmonar más avanzados o tomografía. Esa es un poco la escala de lo que hacemos con los ambulatorios en general. Ahora, y de acuerdo a los resultados que tenemos y que Adrián estuvo mostrando, si un paciente viene grave, además, por supuesto, que le pedimos la intervención del cardiólogo en todos estos casos también, en todos, en leves también. Ahora, si el paciente viene de un cuadro grave, nosotros le pedimos ahí ya directamente una función pulmonar completa, le pedimos una tomografía de entrada y, por supuesto, vemos también en el laboratorio reactante de inflamación o para reactante de riesgo como dímero D, troponina T. Y, obviamente, la derivación obligatoria al cardiólogo para que estudie en profundidad. Perfectamente. Y en sintonía con esto, digamos, voy a hacer una triangulación. Me voy a ir a preguntarle a Santiago, porque muchas veces se ve que estos pacientes, muchas veces de COVID leve, vienen al consultorio y dicen, pero yo estaba corriendo antes de tener COVID 8 kilómetros, 10 kilómetros, y ahora que ya hace 2 meses, 3 meses que tuve COVID, no puedo pasar de los 3 kilómetros porque realmente me falta el aire, me fatigo, tienen espirometría normal, no desaturan, pero muscularmente quedaron realmente mal. De ahí me voy a Adrián y preguntarte, Adrián, también, hay muchos pacientes que quedaron con taquicardia
y que no les puedes poner beta bloqueantes porque hacen hipotensión arterial y hacen eventos disautonómicos. Muchos de estos también son pacientes leves que no estuvieron internados siquiera. Así que respondeme si querés, Santiago, después vemos a Adrián, y a los neumonólogos le pregunto, ¿cuánto tardan en hacerle los estudios de laboratorio pulmonar a los pacientes, ¿sí? Después de que tuvieron el COVID? ¿A los pacientes leves o a los pacientes severos? Los dos puntos. Vamos para adelante. Bien, dos cosas. Una, primero, coincido para cerrar el tema por ahí que estaban diciendo recién de esto de los estudios. Me parece excelente lo que dice Martín de a veces hacerle el sit to stand, que te demoras un minuto en hacerlo sentar y levantar de la silla al paciente, y con eso uno tiene una herramienta rápida para determinar si el paciente desatura y por eso puede llegar a tener disnea, o tiene fatiga en miembros inferiores, o bien es un cansancio general sin ni respuesta cardíaca ni respuesta de desaturación. Eso es como para aportar por ahí a estos pacientes que son leves y moderados. Y eso lleva a la respuesta de la pregunta que me hace Sergio, que lamentablemente es lo que estoy viendo a repetición, gente joven que estuvo en la casa, aislada, y es exactamente lo que vos dijiste. Inclusive me pasó a mí, a ver, yo corría 10 kilómetros antes de estar internado, y estuve internado 4 días, y sí, hice una neumonía, todo, pero volver a correr de vuelta a mis 10 kilómetros fue eterno, y yo decía, pero no puede ser que me canse tanto, cuando no era disnea, no era fatiga. Entonces, por ahí lo que recomiendo es un entrenamiento muy progresivo, en lo posible orientado por un profesor de educación física o kinesiólogo, siempre y cuando este paciente no desature y no tenga eventos cardíacos. En el caso de que desature y tenga eventos cardíacos, tiene que ir con un kinesiólogo, pero si es el caso, como vos dijiste, Sergio, que el paciente lo estudiamos entero y no tiene desaturación y demás, debe entrenar progresivamente, y eso se ve muchísimo en gente joven y que estuvo en la casa. Entonces, recomendación es no suspender la actividad, pero sí tomárselo con calma, porque la verdad es que quizás nosotros por ahí, los kinesiólogos que ya hacíamos rehabilitación respiratoria previo a esto, al paciente POC lo agarrábamos, le metíamos carga, lo entrenábamos, venía y mejoraba en un mes, era otro paciente. Los post-COVID puedo llegar a tenerlo 3 meses y parece que no avanzamos casi nada. Así que con mucha paciencia y con un entrenamiento progresivo, digamos, sin miedo, pero progresivo. ¿Te pasa una salvedad menor a eso? El único paciente al que por ahí habría que tener un poquito de cuidado con el entrenamiento progresivo es el paciente que tiene una fatiga importante. Y con fatiga digo falta de energía. Porque esos son los pacientes que cuando se evaluó entrenamiento progresivo para mejorar la fatiga, se vio que era dañino, que obviamente lleva una contradicción, porque vos tenés un paciente que te dice no tengo energía, pero también me falta el aire, entonces, ¿qué priorizás? Pero obviamente nada, es un arte y no hay una respuesta, pero hay que estar atento a eso, a la falta de energía. Es una cuestión por ahí de ir viendo paciente a paciente. Total. Sí, Claramente, estoy de acuerdo. claramente. ¿Adrián? Sí, con respecto, digamos, al paciente que continúa con este tipo de síntomas desde el punto de vista cardiológico, por supuesto que hay que descartar algún compromiso estructural. Esto es paso por paso, digamos. El primer paso es, por supuesto, el electrocardiograma, el examen físico clínico cardiológico, y por supuesto el ecocardiograma Doppler, que esos son los estudios basales que se hacen y que nos va a permitir distinguir un paciente que no tiene cardiopatía estructural y que tiene un electrocardiograma con una adecuada frecuencia y sin alteraciones en arrítmicas. Es muy difícil que el origen de los síntomas, ya sea fatiga, ya sea disnea, o sea dolor precordial, sean desde el punto de vista cardiológico como etiológico. Con respecto a lo que vos me preguntabas, que aquellos pacientes que presentan taquicardia, que están taquicárdicos, sí, es bien conocido la afectación que tiene el coronavirus a nivel del sistema nervioso autónomo y con los cuadros de disautonomía que se producen. En estos casos, cuando estamos en presencia de estos casos,
uno tiene que acompañar con algún tipo de estudio funcional, una ergometría, para ver la respuesta a la recuperación de la frecuencia cardíaca. Si estamos en el marco también de algunos episodios de arritmias, sobre todo arritmias supraventriculares, y en pacientes sintomáticos, a pesar de tener un ecocardiograma normal, por ahí en estos pacientes puede ser imperativo hacer una resonancia cardíaca para ver que no tenga algún tipo de alteraciones estructurales, no en la función, sino a nivel tisular. Y ahí tenemos diferentes técnicas que tienen diferentes sensibilidades. Nosotros en el hospital no tenemos lo que se llama mapeos, o T1 mapping y T2 mapping, que son secuencias muy sensibles que nos permiten evaluar edema miocárdico. Nosotros tenemos el realce tardío de gadolinio, que marca fibrosis, y las secuencias potenciadas en T2, que nos pueden dar la presencia de edema, pero con menor sensibilidad que los mapeos que le estoy diciendo yo. Pero en estos pacientes que están sintomáticos y que a pesar de tener un ecocardiograma sin alteraciones estructurales, que presentan algún tipo de indicio de disautonomía, es importante descartar de que no haya un proceso tisular inflamatorio a nivel miocárdico. Y una embolia de pulmón. Por supuesto. Bueno, ya que mencionás la embolia de pulmón, también es un tema para discutir, la prevalencia y los casos que han tenido en aquellos pacientes que estuvieron internados y se van de alta con esos 10 días o incluso muchos que no llevan profilaxis para trombosis en el post-COVID inmediato y tenemos eventos en gente joven. ¿Qué experiencia tienen ustedes o qué rol le dan a los estudios de rutina para encontrar TEP? Digamos, el ecocardiograma, se los piden a todos, estamos buscándolo permanentemente. ¿Cómo se manejan respecto del TEP y qué experiencia tienen en cuanto a la prevalencia, si tienen algún dato en sus cortes? Yo tengo la sensación de que el TEP, obviamente, en el COVID agudo es un problema significativo, pero también que es gravedad dependiente. El problema que tenés es doble. En la práctica clínica, que uno tiene un sesgo de representación fuerte, porque encontrás uno y uno lo busca mucho, y el otro es un sesgo propio del estudio, que es que uno diagnostica lo que busca y no existe, y dudo que vaya a existir un estudio que indiscriminadamente haga angiotomografía a todos los pacientes o al azar, si querés, no indiscriminadamente, pero toma una muestra al azar de los pacientes que tuvieron COVID, independientemente de su gravedad, y se haga una angiotomografía, con lo que uno tiene una sobrerepresentación porque va a ver lo que va a buscar. Entonces siempre me queda esa duda. Creo que en la parte aguda hay que estar muy atento y por el seguimiento también estratificar según gravedad en cuanto uno lo va a buscar. Bien. Perfectamente. Y yo, un comentario. Santi, te llegó una pregunta ahí, ¿no? ¿La tenés? Ahí Martín Sí, quería hacer un Martín, ¿vas a comentario. hablar? No sé si... Perdón. Sí, el comentario que yo quería hacer es que creo que nosotros estamos viendo una pequeña parte de la película de la embolia de pulmón en COVID, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el agudo, o a sospecharlo en el agudo, pero estamos acostumbrados a sospecharlo en paciente crítico cuando no tenemos diferenciación de la disnea o no justificación de la disnea o algún parámetro que nos pueda indicar que puede haber un TEP. Pero la verdad es que creo que es mucho más frecuente, hay muchas series que lo vienen demostrando en pacientes al alta, y lamentablemente tenemos todos la experiencia de aquellos pacientes que descubrimos en el post-COVID con una embolia de pulmón. La doctora Irrienzo, que trabaja con nosotros, que es la gran encargada del seguimiento de los pacientes, es la que justamente anda cazando de TEP por todos lados, y justamente una chica contaba el otro día que una de las chicas que está en seguimiento de la cohorte, al control de los 3 meses, relató disnea que no tenía anteriormente y tenía una embolia de pulmón bien consolidada, que no la tenía al mes y la tuvo antes de los 3 meses. Y así tenemos casos, creo que para contar, muchos son anecdóticos porque son aislados, pero creo que tampoco nosotros tenemos una herramienta para utilizar fácilmente como para encontrar todos los casos de TEP que están viendo, y por eso hoy hablábamos con Ariel Ballina de realmente de que nosotros tenemos que pensar mucho más en la tromboprofilaxis en todos los pacientes que tienen TEP, por lo menos que salen de internación. Bien, un comentario más al respecto y continuamos. También está la contrapartida en términos de los parámetros inflamatorios que uno controla,
respecto, por ejemplo, el dímero D, ¿no? Muchas veces encontramos dímero D alto en paciente asintomático, o sea, la otra cara, ¿no? No el paciente con disnea, a ver que le estoy buscando el TEP, sino el paciente asintomático que sale la batería de control post-COVID y viene un dímero D alto en un paciente que no tiene síntomas. Y por ahí nos embarcamos en el sobrediagnóstico o en encontrar algún defecto de perfusión muy chiquito en una angiotomografía y sobreenfermamos. Estamos hablando, por ejemplo, ahora con 30.000 casos por día, que es algo frecuente la enfermedad, donde buscar sistemáticamente hay que afilar bien la puntería, porque en ese examen, en esa batería, a veces nos equivocamos. Yo tengo la impresión que los dímero D y todas estas cuestiones de control en asintomáticos a veces nos pueden complicar más que ayudar con esto del TEP. No sé qué opinan ustedes. Sí, si vas a los estudios hechos, perdón. No, muy Sí, breve, si vas a los estudios hechos que buscan diferenciar o diagnosticar TEP en pacientes con COVID, el punto de corte de dímero D a veces es mucho más alto. Uno, depende del laboratorio, ¿no? Pero uno por ahí toma 500 y los estudios que encontraron como un buen punto de corte para TEP en internación, obviamente, sí, 1000 o más, pero mucho más alto de lo que uno maneja. Pero como vos mencionás, mucho más alto, 5000 inclusive leí en un estudio. Depende de la población, pero es para tomar en cuenta. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, Marcos. Sí, digamos, es exactamente lo que iba a decir, digamos, el manejo de estos marcadores tiene que ser bien planteado y no tiene que ser totalmente indiscrecional, porque llevamos a sobreprestaciones que hacen mal al paciente, que hacen mal al sistema de salud que ya está colapsado, por lo cual pedir un dímero D en forma indiscriminada a todos los pacientes me parece una mala práctica. Y tener en cuenta siempre que el dímero D, la fortaleza que tiene es la fortaleza del valor predictivo negativo, más que el valor predictivo positivo, porque conduce precisamente a hacer sobrediagnósticos o hacer estudios innecesarios. Por lo cual es precisamente lo que iba a decir. Me parece que está en consonancia con lo que había dicho Joaquín, de que uno va a buscar indiscriminadamente algo y lo termina encontrando y probablemente eso que encontró no va a impactar en la sobrevida del paciente o en el pronóstico del paciente. Eso forma parte de un buen manejo. Bien. ¿Santiago? Bien. Me llegó una pregunta que habla sobre con qué tiempo ingresan los pacientes del programa de rehabilitación y quiénes serían los candidatos. El tiempo, particularmente yo que estoy en la parte de internación y además en el consultorio externo del hospital y del consultorio privado, lo que nosotros realizamos es, al momento del alta en el hospital, un test de cicloscan justamente, y el paciente que desatura 4% o más o tiene una saturación menor a 92 en la prueba, lo mandamos a rehabilitación y le decimos que tiene que sacar un turno para rehabilitación en nuestro hospital. En el caso de que el paciente no cumple el criterio, le decimos igualmente que tiene que seguir con los controles médicos y que el médico lo evaluará en su momento y va a ver si es necesario o no la rehabilitación. Y eso, desde que se va del alta, si el paciente ya tiene el alta epidemiológica, porque transcurrieron muchos días en el hospital, a los 7 a 10 días ya es citado para comenzar la rehabilitación. Y entre esos días vamos haciendo los estudios que había mencionado yo, de prueba de esfuerzo o ecocardiograma, porque siempre hay un médico en el hospital que los ve y los revisa antes de comenzar el programa de rehabilitación. Perfectamente. Así que bueno, Santiago, una pregunta. ¿Ustedes ven los pacientes que están internados? ¿Sirve ver kinesiológicamente a los pacientes que están internados por COVID? ¿Se te descompensan cuando los vas a trabajar? ¿Te pasó eso? Bien. Nosotros atendemos a todo paciente que está en la sala, todo paciente revisado por el servicio de kinesiología, evaluando, como había comentado en la charla anterior, el perfil de movilidad, ver el requerimiento de oxígeno ante la movilidad. Y la realidad es que no se han descompensado porque justamente evaluamos el perfil de movilidad, entonces no dejamos que el paciente se mueva si el paciente tiene una desaturación severa al movimiento o si tiene
una alteración en su frecuencia cardíaca, preferimos que ese paciente se quede en la cama y le realizamos ejercicio, por ejemplo, en la cama, y con eso hemos evitado muchísimo las descompensaciones posibles ante el movimiento de los pacientes, porque por lo general se descompensan si el paciente no lo estás controlando cuando vos no estás en la habitación y el paciente se levantó a ir al baño o a lo que sea de la cama y hizo un episodio de saturación, pero no es algo común que pase que se descompensen por hacer ejercicio dentro de la internación. Perfectamente. Marquitos, ¿tenés alguna otra pregunta? Yo me gustaría preguntarle a Adrián antes. Adrián, en tu serie vos encontraste que solo en el 1.3% de los pacientes en la cardioresonancia encontraba fibrosis. Y te digo esto porque hoy por hoy llueven las solicitudes por parte de los pacientes, en general COVID leve, pidiendo estudios cardiológicos para ver si tienen miocardiopatía y demás. Estamos sobreactuando. ¿A quiénes tenemos que darle bolilla y a quiénes lo tenemos que mandar al cardiólogo? Digamos, el paciente sintomático y sobre todo sintomáticos con síntomas que puedan estar en relación a afectaciones cardíacas, es imperativo mandar al cardiólogo. Y de ahí hacer escalonadamente los estudios y hacer un flujograma de acuerdo a lo que se van encontrando en los estudios iniciales, como te decía recientemente. Y esos estudios nos van a discriminar a qué paciente nosotros vamos a seguir indagando. Con respecto en forma particular y precisa con la resonancia cardíaca, es en aquellos pacientes que continúan asintomáticos, que continúan con síntomas y que la estratificación inicial con el electrocardiograma y con el ecocardiograma era normal, pero continúan con síntomas y que esos síntomas, como hablábamos recientemente, no pueden hacer pensar de que haya algún tipo de afectación estructural, tisular. O aquellos pacientes que en la estratificación inicial, en el electro y en el ecocardiograma, encontramos alguna anormalidad, alguna alteración. Esos pacientes van a ir a una resonancia o deberían ir a una resonancia. Con respecto a lo que vos decís de fibrosis, es una de las cosas que hay que recalcar, la diferenciación entre tener fibrosis que uno puede llegar a asociar de que esa fibrosis que tiene, que en nuestro caso fue del 7,5%, puede ser debida al COVID. Una de las limitaciones que tiene nuestro trabajo y que en general todos los trabajos tienen es que nosotros no disponemos de información de resonancia pre-COVID de estos pacientes, lo cual uno infiere que ese realce tardío es producto de la infección por COVID. Pero una cosa es realce tardío y otra cosa es una miocarditis. La miocarditis necesita de otros criterios de diagnóstico, dentro de los cuales está el realce tardío, pero tiene que haber otros criterios de diagnóstico. Edema o lo que se llama hiperemia. Esos son los criterios de Lake-Lewis, que son criterios que estuvieron revisados hace 3 años esta parte, en donde incluyeron los mapeos que yo comenté anteriormente. Son dos cosas diferentes. El realce tardío es la secuela que pudo haber quedado presumiblemente de una miocarditis, y la miocarditis en sí es el proceso que está pasando acá, en el momento. Nosotros en este paciente, en este tipo de paciente, encontramos en 0,65% de los casos. 0,65% de los casos. Es muy, muy coincidente con los estudios necrológicos. Los estudios necrológicos ven que en pacientes fallecidos por COVID encontraron entre el 0% y el 4,5% de criterios diagnósticos de miocarditis, es decir, afectación directa del virus intramiocárdico, intracelular. Después, todas las otras son afectaciones inflamatorias reactivas, que pueden también terminar en una fibrosis. No sé si se entendió. Perfectamente, y lo estamos contrastando contra el gol estándar, que sería lo necrológico, ¿no? Bueno, Marcos, estamos a 2 minutos de cerrar este webinar, que es muy dinámico y lindo. No sé, Marcos, a mí se me cruzó por la cabeza recién, estamos así interdisciplinariamente hablando, ¿estamos frente a la posibilidad de desarrollar algún índice multidimensional para la evaluación y el seguimiento de los pacientes
post-COVID o post, digamos, este tipo de infecciones? ¿Será que se viene eso? ¿Será que tendríamos que pensar en algo que podamos puntuar y que podamos saber, digamos, con parámetros objetivos y marcadores a futuro? No sé, es una cosa que se me cruzó por la cabeza y capaz que puede llegar a salir, no lo sé. Sí, puede ser, simplifica mucho a veces el manejo, el tema de score y clasificaciones, pero bueno, después creo que estamos lejos de tener algo validado fuerte, ¿no? Porque estamos en una etapa de aprendizaje todavía y bueno, falta, me parece, pero ya hay criterios de severidad y de comorbilidad y tratar de predecir a quién le va a ir mal, y después faltará también a cómo tratar a los post-COVID o qué nivel de comorbilidad tienen los post-COVID. Algo que no hemos llegado a charlar, y hay alguna que otra pregunta, pero estamos con el tiempo, lo podemos ir dejando como disparadores, también trabajamos mucho sobre el diagnóstico, la identificación de los problemas, y yo entiendo que la mayoría se resuelve con tiempo y con kinesiología y rehabilitación y actividad física, pero bueno, está también los tratamientos específicos farmacológicos, ¿no? Nos preguntaban también por eso, o sea, ¿qué hacemos con lo que encontramos? ¿Qué hacemos si encontramos una miocarditis, por ejemplo, Adrián? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar o qué tenemos que hacer para controlar y actuar en función de ese diagnóstico? ¿O qué hacemos con el paciente que sigue con disnea, aparte de la rehabilitación, ¿no? Entendiendo que tiempo y rehabilitación me parece que son los caballos de batalla más importantes o las columnas vertebral de la solución, ¿no? Pero adentrándonos un poco en algunas cosas puntuales que hemos ido charlando. No sé si tenemos un minuto para la miocarditis y un minuto para tratamiento farmacológico en el post-COVID, sobre todo de los síntomas más comunes, como la disnea o la fatiga. Sí, corticoides no. Dale, Adrián. Nos quedó pendiente, hago el último comentario por el tiempo, las complicaciones que tienen que ver con sobreinfecciones agregadas que vemos en el COVID alejado, pero bueno, todo no podemos tratar, es lo interesante del tema y le hemos dado todo el tiempo posible. No sé si quieren continuar con algún comentario respecto a lo que veníamos charlando. Con respecto a la miocarditis, digamos, el tratamiento es el que se hace habitualmente de una miocarditis, es el reposo, el tratamiento antiinflamatorio y de ver en qué contexto está, si estamos en el contexto de una depresión de la función sistólica del ventrículo izquierdo o si la función sistólica, si la fracción de eyección es normal. Si es normal, simplemente es el reposo y los antiinflamatorios. Si tiene alteración en la función sistólica, se dan fármacos específicos, como pueden ser los beta bloqueantes o los inhibidores de la enzima convertidora, que son los tratamientos iniciales en los pacientes con depresión de la función sistólica. Y otra de las cuestiones importantes es que hay una gran mayoría de los pacientes que están con síntomas y que no tienen ninguna alteración estructural, ya sea neumonológica o cardiológica, y esto se asemeja mucho a lo que es el síndrome de fatiga crónica. Esto es un estado inflamatorio, y muchas veces a estos pacientes uno no lo puede hacer entender porque el paciente se sigue sintiendo mal, y a pesar de no tener nada. Y eso es una cuestión que también involucra a otro ámbito en el trabajo multidisciplinario, como puede ser algún tipo de tratamiento o apoyo psicológico. Porque esto, como dijo Marcos, se resuelve con el tiempo, pero el paciente necesita resolverlo ya. Yo te diría, la tercera pata es tiempo, rehabilitación y manejo de expectativas. Tal cual. El tema es manejo de expectativas. El paciente quiere estar como está el amigo. Es una buena conclusión, como para ir cerrando. Hay que darle un corte en algún momento. Está Julián y creo que también está Walter. Quería agradecerles a todos, ha sido muy interesante y dan ganas de seguir, pero está bueno hacer esto con principio y fin y seguir dando el espacio cuando se pueda. Julián, no sé si querés decir algo, Sergio. Sí, no, realmente creo que las preguntas lo que hicieron es generar nuevas dudas y más preguntas, y esto es lo interesante de este ámbito que hemos creado hoy. Yo solamente quiero mencionarles, bueno, agradecerles a ustedes por este momento, decirles que mañana, viernes 4, tenemos las primeras jornadas de AMR de Medio Ambiente y Salud Respiratoria, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente del día 5 de junio, que eso forma parte del año AMR, básicamente es una jornada muy importante, va a ser a las 19 horas. Y los quiero invitar también, a partir del día sábado, sábado 5,
al día 13, que la Sociedad Mexicana nos ha invitado a un Zoom Meet sobre el pandemium, lo llaman, y la neumonología. O sea, que el COVID-19 y la neumonología, un espacio abierto que va a ser gratuito para todos los que quieran asistir. El programa lo hemos enviado en un newsletter, lo podemos reenviar, o ingresando a la página de la Sociedad Mexicana. La inscripción es gratuita y hay invitados extranjeros de altísimo nivel para poder participar y también poder continuar aprendiendo. Así que de mi parte, nada más, les quiero agradecer a todos ustedes sus tiempos y la posibilidad de haber compartido un espacio de preguntas que tan importantes para todos nosotros. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Por favor, nos vemos pronto. Que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos.